Fisiología del ejercicio. ¿Qué es la fisiología del ejercicio? Es la especialidad que comprende el estudio y entendimiento del cuerpo y su comportamiento durante la actividad física. Primero tenemos que ver algunos de los principios básicos. Principio de predominio. El estímulo físico genera un costo energético que, predominantemente, es aportado por uno o más sistemas energéticos. Principio de especificidad. Cuando se utiliza trabajo específico de la actividad elegida, el rendimiento deportivo es más elevado. Principio de individualización. Las características morfológicas y funcionales de cada sujeto determinan este principio del entrenamiento. Cada persona es un todo con características propias y específicas, diferente de los demás en todos los aspectos, funcional, motor, psicológico, etc. Ello explica las diferentes reacciones que tiene cada sujeto a las mismas cargas de entrenamiento, independientemente del estado de forma. Principios de reversibilidad. Viene a completar uno de los principios de entrenamiento, concretamente el de continuidad. Indica que la ausencia de estimulación provoca la pérdida de adaptaciones conseguidas. Los efectos de entrenamiento son reversibles y las adaptaciones logradas tras el trabajo se pierden si no son mantenidas por la actividad continua. Principio de sobrecarga. El organismo sometido a esfuerzos físicos se adapta progresivamente para soportar esfuerzos o cargas cada vez mayores. Todo ejercicio destinado a desarrollar una cualidad física debe ser suficientemente intenso para que produzca un cambio en el organismo. El sistema muscular y sus funciones. El sistema muscular es un conjunto de elementos contráctiles y no contráctiles, que en forma coordinada son responsables del movimiento corporal. El músculo es una máquina para convertir energía química en trabajo mecánico, producir movimiento y generar fuerza. Existen tres tipos de tejido muscular. Son cardíacos, lisos y esqueléticos. Las células del músculo cardíaco están localizadas en las paredes del corazón, teniendo apariencia de rayas y están bajo control involuntario. Las fibras del músculo liso están localizadas en las paredes de los órganos viscerales, huecos como el hígado, el páncreas y los intestinos. También están bajo control involuntario. Las fibras del músculo esquelético se presentan en el músculo que están adheridos al esqueleto. Tienen apariencia estriada y están bajo control voluntario. Pasamos a observar la macroestructura. Dentro del epimicio, las fibras musculares se agrupan en haces de fibras. Estas se denominan fascículos y están cubiertas por una capa de tejido conectivo llamada perimicio. Dentro de cada una de las fibras también tienen una capa de tejido conectivo llamada endomicio, además de la membrana de la célula que se llama sarcolema. ¿Qué es un sarcómero? El sarcómero es la unidad funcional más pequeña de un músculo. Se compone básicamente por dos tipos de miofilamentos, uno de actina y otro de miosina. Ambos tipos de filamentos se organizan longitudinalmente formando la unidad contráctil más pequeña del músculo esquelético que se llama sarcómero. Cada miofibrilla es una estructura cilíndrica que se extiende a lo largo de la célula muscular. Las miofibrillas están formadas por las repeticiones de las unidades contráctiles, los sarcómeros. Dicha repetición es lo que confiere a la fibra muscular su aspecto estriado. La banda I está formada solamente por filamentos delgados. Estos están unidos al disco Z. La banda A representa superposición de filamentos delgados y gruesos en su mayor parte, excepto en su sector central, donde solamente hay filamentos gruesos. Ese sector se denomina zona H. La línea media de la zona H, línea M, corresponde a la unión entre los filamentos gruesos. Pasamos al mecanismo de contracción. En esta parte voy a ser breve, seré muy resumido y consiste en tres etapas o fases. La primera fase, que es la transmisión, consiste de descarga de la motoneurona, liberación de la
liberación de transmisores en la placa terminal motora, aumento de la conductancia de sodio y potasio en la membrana, generación del punto activo en la placa terminal y fibras musculares, diseminación interna de despolarización a través del túbulo T. La segunda fase, que es la contracción, es liberación del calcio en el retículo sarcoplasmático, unión del calcio a la troponina C, formación de enlaces cruzados entre actina y miosina, deslizamiento de filamentos finos sobre grueso. Y luego la tercera fase es la relajación. Bomba de calcio de regreso al retículo sarcoplasmático. Liberación de calcio de la troponina C y suspensión de la interacción entre miosina y actina. Mecanismo de contracción. Teoría de filamento deslizable. ¿Cómo se acortan las fibras musculares? La explicación de este fenómeno se denomina teoría de filamento deslizante. Cuando un puente cruzado de miosina se une a un filamento de actina, los dos filamentos se deslizan uno a lo largo del otro. El brazo del puente cruzado y la cabeza de miosina experimentan una fuerte contracción intermolecular, que hace que la cabeza se incline hacia el brazo y que tire de los filamentos de actina y miosina en direcciones opuestas. Esta inclinación de la cabeza se denomina ataque de fuerza. La tracción del filamento de actina que supera la miosina provoca el acortamiento del músculo y la generación de fuerza. Cuando las fibras no se contraen, la cabeza de miosina se mantiene en contacto con el lugar del enlace de la actina. Si bien la formación del enlace de la actina en ese lugar se debilita o se bloquea por la tropomiosina, inmediatamente después de la cabeza de miosina Si bien la formación de enlace de la actina en ese lugar se debilita o bloquea por la tropomiosina, inmediatamente después de que la cabeza de miosina se incline, se separa del punto activo, gira nuevamente hacia su posición original y se une a un nuevo punto activo un poco más adelante del filamento de actina. Uniones repetidas y ataques de fuerza hacen que los filamentos se deslicen uno a lo largo de los otros, dando lugar a la aparición del nombre teoría de filamento deslizante. Este proceso continúa hasta que los extremos de los filamentos de miosina llegan a las líneas Z. Durante este deslizamiento, que es la contracción, los filamentos de actina son llevados uno más cerca de los otros y sobresalen hacia la zona H, sobreponiéndose en última instancia. Cuando esto sucede, la zona H deja de ser visible. Tenemos tres tipos de fibras musculares. Las fibras musculares lentas o tipo 1, también conocidas como, esto más como la parte del sistema nervioso, que lo vamos a hablar más adelante, que son las slow twitch, fast twitch, que en la fast twitch están las tipo 1 y las tipo A y tipo B, que ahora lo voy a empezar a explicar. Las fibras musculares lentas o tipo 1, en primer lugar tenemos los tipos de fibras musculares oxidativas lentas o también llamadas tipo 1. Estas representan menor diámetro y por tanto menores niveles de fuerza. Su color es rojo oscuro porque contiene grandes cantidades de mioglobina y capilares sanguíneos, además de numerosas mitocondrias que permiten obtener grandes cantidades de energía por vía aeróbica. Su velocidad de contracción es lenta, pero ello le proporciona una elevada resistencia a la fatiga, manteniendo así el ejercicio durante horas, propio de deportes de resistencia como ciclismo, maratón, etc. Fibras musculares rápidas tipos 2B. En segundo lugar, los tipos de fibras musculares glucolíticas rápidas tipo 2B tienen un mayor diámetro y número de homiofibrillas, por lo que generan mayor fuerza, al contrario que la tipo 1. Es bajo su contenido de mioglobina, capilares y mitocondrias, dotándolas de un color blanco y siendo la glucolítica su principal vía de obtención de energía. Su velocidad de contracción es muy elevada, propia de actividades anaeróbicas intensas como powerlifting y velocistas, por lo que se fatigan rápidamente. Por lo último, encontramos los tipos de fibras oxidativas glucolíticas rápidas o tipos 2A,
que se encuentra en un punto intermedio entre las dos anteriores, debido a que representan rasgos de ambas. El diámetro es intermedio y al igual que las tipo 1 representan una tonalidad roja rosácea, por sus grandes cantidades de mioglobina y capilares. En un individuo normal la distribución entre fibras lentas y rápidas es de 50-50, por ello puede variar con el entrenamiento intenso, pero este porcentaje difiere según la función de los músculos del cuerpo. Así, por ejemplo, los músculos de la espalda son diferentes a los del antebrazo y como su función es diferente, también es diferente el tipo de fibras predominante. Con el entrenamiento no solo aumenta la producción de las fibras y se hacen más gruesas, sino también cambia su distribución, disminuyen las fibras tipo 2B, las que se convierten en fibras tipo 2A. En la relación también influyen estímulos nerviosos, ya que se observó que los pacientes que han sufrido una lesión de la médula se atrofia sus músculos, pero lo más impactante es que cambia el porcentaje de una y las otras fibras, disminuyendo las fibras lentas e incrementándose las fibras rápidas. Aparte de ello, el porcentaje de fibras rápidas o lentas también depende de factores genéticos. Las fibras rápidas predominan en el 18% de los caucásicos, mientras que la proporción es mayor en otros grupos raciales. Los corredores de maratón pueden llegar a tener un 90% de fibras lentas, mientras que los velocistas logran un significativo mayor porcentaje de fibras. Este diferente comportamiento se explica por el diferente metabolismo de ellas. Las que se contraen más lentas procesan el oxígeno con mayor eficiencia, por lo que pueden usarlo confortablemente por periodos más largos. En cambio, las fibras rápidas lo agotan más rápido el oxígeno, por lo que son más útiles para los atletas velocistas. Principio del tamaño, o también como movilización de las fibras musculares. Cuando se activan más fibras musculares se produce más fuerza. Cuando se necesita poca fuerza solo se activan unas pocas fibras musculares. Recordemos en nuestro análisis anterior que las unidades motoras fast twitch, que serían fibras rápidas, contienen más fibras musculares que las unidades motoras slow twitch, que son las fibras lentas. La acción muscular esquelética implica una movilización selectiva de las fibras musculares lentas o rápidas. Dependiendo de las demandas de la actividad se ejecuta. Demostraron que efectivamente esta movilización selectiva es determinada no por la velocidad de la acción, sino por el nivel de esfuerzo exigido al muscular. La figura ilustra la relación entre el desarrollo de la fuerza y la movilización de las unidades de las fibras, slow y fast. Durante los ejercicios de baja intensidad tales como andar, la mayor parte de la fuerza muscular es generada por fibras lentas o slow twitch. Fibras lentas. Slow twitch vendría a ser más la unidad motora. Cuando la demanda de tensión muscular aumenta e intensidades de ejercicio más altas, tales como trotar, las fibras rápidas se suman a la fuerza de trabajo. Por último, en pruebas en las que se necesita fuerza máxima, tales como las carreras de sprint, las fibras tipo 2B también se activan. Esto puede explicar por qué la fatiga parece llegar por etapas en pruebas como las carreras de maratón que duran 42,139 kilómetros. Probablemente también explica por qué mantener un determinado ritmo cerca del final de la prueba exige un gran esfuerzo consciente. Este esfuerzo consciente da como resultado la actividad de las fibras musculares que no son fácilmente movilizables. No obstante, incluso durante la realización de esfuerzos máximos, el sistema nervioso no moviliza al 100% las fibras disponibles. A pesar de nuestro deseo de producir más fuerza, solamente una fracción de nuestras fibras musculares son estimuladas en un momento específico. Esto ayuda a prevenir lesiones en nuestros músculos y tendones. Si pudiésemos contraer todas las fibras de nuestros músculos al mismo tiempo, la fuerza generada desgarraría por igual los músculos o sus tendones. Durante los encuentros que duran varias horas,
hay que hacer ejercicio en un ritmo submáximo, con lo que la tensión de nuestros músculos será relativamente baja. Como resultado, el sistema nervioso tiende a movilizar las fibras musculares mejor adaptadas para las actividades de resistencia, las fibras tipo 1, y algunas fibras tipo 2A conforme prosigue el ejercicio. Estas fibras agotan su principal fuente de combustible, el glucógeno. El sistema nervioso debe movilizar más fibras tipo 2A para mantener la tensión muscular. Por último, cuando las fibras lentas y tipo 2A quedan agotadas, cuando las fibras tipo 1 y tipo 2A quedan agotadas, se recurre a la fibra tipo 2B para continuar el esfuerzo por mantener el ejercicio. Frecuencia de disparo de la motoneurona. Es la capacidad de impulso nervioso que envía la neurona motora a en la unidad de tiempo. Esto permite que las fibras musculares variar los niveles de fuerza que genera a través del proceso de sumación. Se identifica con la unidad de Hertz. Cuando una neurona motora estimula una fibra muscular, se requiere una intensidad mínima de estimulación denominada umbral para obtener una respuesta. Si la estimulación es inferior a su umbral, no se reproduce ninguna acción muscular, pero con cualquier estimulación igual o superior al umbral, se reproduce una acción máxima en la fibra muscular. Esto se conoce como la ley del todo o nada. Puesto que todas las fibras musculares de una misma unidad motora reciben la misma estimulación nerviosa, la totalidad de las fibras de la unidad motora actúan al máximo siempre que se satisface el umbral. Así la unidad motora exhibe la ley del todo o nada. Hablemos un poco de la edad. El envejecimiento genera pérdida de masa muscular. Aproximadamente un tercio de la masa muscular se pierde entre los 30 y 80 años. Esto se llama sarcopenia. Comprobado que esto se genera selectivamente, se debe a la remodelación de las unidades motoras. Las fibras más afectadas son las tipos 2. Cuando nacemos, las fibras miden de 2 a 18 micrómetros. Sin diferencia entre los sexos, a los 15 o 20 años se llega a 45 y 60 micrómetros. Pasa la puerta, se nota la primera diferencia de tamaño. Las mujeres tienen menos fibra y de menor tamaño en comparación con los hombres, y esto explica la diferencia del 30 y 40% de la masa muscular. Control muscular. La acción principal de los músculos es el acortamiento. Recibe la denominación de acción concéntrica. Para comprender el acortamiento muscular, recordemos nuestra discusión anterior sobre el modo en que los filamentos de actina y miosina se deslizan los unos a lo largo de los otros. Puesto que se reproducen movimientos articular, las acciones concéntricas se consideran como acciones dinámicas. Una acción estática. Los músculos pueden actuar también sin moverse. Cuando esto ocurre, el músculo genera fuerza, pero su longitud permanece intacta. Esto recibe la denominación de acción estática, ya que el ángulo de la articulación no cambia. Ha recibido también la denominación de acción isométrica. Sucede, por ejemplo, cuando intentamos levantar un objeto que es más pesado que la fuerza generada por nuestro músculo. O cuando sostenemos el peso de un objeto manteniéndolo fijo. En ambos casos percibimos que los músculos están tensos, pero no pueden mover el peso, por lo que no se acortan. En esta acción, los puentes cruzados de miosina se forman y son reciclados produciendo fuerza. Pero la fuerza externa es demasiado grande para que los filamentos de actina se muevan. Permanecen en su posición normal, de modo que el acortamiento no puede tener lugar si se puede reclutar suficientes unidades motoras como para producir la necesaria fuerza para superar la resistencia. Una acción estática puede convertirse en una acción dinámica. Acción excéntrica. Los músculos pueden producir fuerza incluso cuando se alargan. Este movimiento es una acción excéntrica, puesto que el movimiento articular se produce. Este también es una acción dinámica. Un ejemplo de esto es la acción del bíceps braquial cuando el codo se extiende para bajar un gran peso. En este caso, los filamentos de actina son arrastrados en direcciones contrarias al centro del sarcómero, esencialmente estirándola.
¿Qué nos dice la ley de Hill? La ley de Hill nos dice que la carga es inversamente proporcional a la velocidad, es decir, a mayor carga, menor velocidad, y a menor carga, mayor velocidad. En resumidas palabras, mientras mayor sea el peso, más lento será la velocidad del movimiento. Adaptaciones musculares básicas. Tenemos lo que es la interconversión de fibras. La interconversión de fibras se refiere al cambio momentáneo o transitorio de las propiedades bioquímicas y sus características contráctiles. Todas las fibras musculares poseen la capacidad genética de adaptarse. De esta manera, si nosotros realizamos un entrenamiento basado en la fuerza explosiva con gestos a gran velocidad, generaremos que las fibras lentas desarrollen al máximo su potencial genético, logrando movimientos rápidos y explosivos mucho más eficaces. Es muy importante saber que esto también se produce al revés. Es un entrenamiento con mucha carga aeróbica y trabajo basado en la resistencia. Las fibras musculares tratarán de desarrollar al máximo su capacidad de captación de oxígeno, lo que generará que las fibras rápidas y explosivas sean más resistentes a la fatiga, lo que causará detrimento, que sería deterioro o daño, en los gestos explosivos de atletas. Cabe señalar que esta propiedad es transitoria. Por eso los entrenadores debemos tener muy clara la forma de planificar los periodos de entrenamiento y saber que en una etapa específica los componentes con la carga aeróbica quedan de lado. En cambio, realizaremos entrenamientos exponiendo al atleta a altas intensidades con planteo en pos del desarrollo de la capacidad explosiva en sus gestos deportivos. Hipertrofia selectiva. El aumento del tamaño de un tipo de fibra muscular específico. Si bien el ejercicio puede generar un aumento en la síntesis de proteínas, en ambos tipos de fibras musculares es posible a través de ejercicios específicos aumentar el tamaño, más en un tipo de fibra que en otra, lentas versus rápidas. Causante del dolor muscular. Cambio de la presión osmótica, que causan la retención de líquido en los tejidos circundantes. En un medio isotónico hay un equilibrio dinámico, es decir, el paso constante de agua. En un medio hipotónico, la célula absorbe agua hinchándose y hasta en el punto en que puede estallar, dando origen a la cistólisis. Rompimiento de fibras. El rompimiento de fibras, rompimiento minúsculo en el tejido muscular, una serie de sobrecarga con alta intensidad produce daño muscular en un sujeto no entrenado. El daño se produce tanto en la fase excéntrica como en la concéntrica. La mayor ruptura de sarcómeros se observa en la fase excéntrica. Si bien no se conoce todavía la causa de este daño, se cree que se debe a la alta tensión generada durante la contracción muscular. Lo que podemos observar en la gráfica es que los ejercicios concéntricos producen una síntesis de proteína mucho mayor en comparación con los ejercicios excéntricos. Entonces, en la gráfica anterior podemos notar que los ejercicios excéntricos producen más ruptura de fibras musculares y, si no me equivoco, es bien. Y en los ejercicios concéntricos produce una mayor síntesis proteica. Entonces, de mi punto de vista, lo recomendable es un equilibrio entre ambos tipos de ejercicio, de excéntrico y concéntrico. Bueno, acá podemos notar un aumento de la síntesis proteica que a las 24 horas presenta el pico de síntesis y pasadas las 36 ya decae. Células satélites. La célula muscular es multinuclear y aproximadamente del 5 al 20% de esos núcleos son células satélites. Las células satélites son un grupo de cuerpos celulares que están indiferenciados, es decir, que carecen de especialización tisular. Como la mayoría de las células de nuestro cuerpo, de todas formas, esta
enigmáticas estructuras pueden convertirse con el estímulo apropiado en una célula diferenciada, en este caso muscular. Estos núcleos especiales tienen la capacidad de generar mitosis y se encuentran situados entre el endomisio y el sarcolema. Esta célula tiene la capacidad de aumentar los núcleos del citoplasma con el objetivo de aumentar la síntesis proteica y generar hipertrofia muscular. Regeneración del tejido. La célula muscular no se reproduce por mitosis ante la lesión de la fibra muscular. Esta responde con forma de tejido fibroso formándose cicatrices. Por enfermedad o lesión interna, la fibra muscular va a ser reemplazada situada por una célula indiferenciada que recibe el nombre de célula satélite, porque se encuentra situada entre el endomisio y el sarcolema. La célula muscular lesionada va siendo sustituida por la célula satélite inmadura que se va diferenciando en fibras musculares maduras. Inicio de la hipertrofia. El entrenamiento con sobrecarga genera alteraciones de la integridad de la tensión muscular esquelética. Esta alteración química y mecánica son traducidas a una respuesta molecular y celular dentro de las miofibrillas y las células satélites. La generación de masa muscular está influenciada por factores genéticos, género, edad, tipo de entrenamiento, nutrición, suplementos y muchos otros factores. Señales que indican la síntesis de proteína: tensión mecánica, daño muscular, estrés metabólico y ambiente hormonal. Factores anabólicos para la hipertrofia. La contracción o el estiramiento muscular estimula varias señales que aumentan la síntesis de proteína, independientemente de las respuestas hormonales y factores de crecimiento. Desgarros minúsculos en el tejido muscular, cambio de la presión osmótica que causan la retención de líquido en los tejidos circundantes, espasmos musculares y, por último, estiramiento exclusivo, lo que produce desgarro del tejido conjuntivo muscular.